Gloria damos a Dios. Maravilloso es nuestro Señor y nos bendice con la libertad de congregarnos y recibir de su palabra. Mateo capítulo 28, por favor, si tiene su Biblia ahí a mano para dar seguimiento. Y también proyectamos acá los versos para aquellos que nos ven por medio de la grabación. Mateo capítulo 28, quiero iniciar con una lectura de estos primeros 10 versículos de este capítulo antes de orar. El título es La resurrección, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo: venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y que sigue siendo útil para bendecir nuestras vidas y la de nuestros hijos. Hoy mismo, Señor, amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor, y con un temor reverente te invitamos a que nos hables por medio de ella. Espíritu Santo, guíanos a esa poderosa verdad y ayúdanos a poner en práctica lo que recibimos, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu mensaje. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tu palabra corra y sea de edificación para todos los oyentes. Amén y amén. Dice este versículo 6: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. El Señor ha resucitado. Sin duda el acontecimiento más poderoso, más maravilloso, de la mano de la crucifixión, más importante en la vida del cristianismo, es la resurrección. Tan es así que el maligno, el enemigo, siempre ha querido menospreciar, ¿verdad?, de alguna manera desestimar, poner en duda la veracidad de este acontecimiento. Por ejemplo, el verso 11, continuando la lectura que hicimos, dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Dieron mucho dinero diciendo: decid vosotros,
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Incluso hasta nuestros días, siempre el enemigo ha querido anular, ¿verdad? De alguna manera poner en duda esa veracidad de la resurrección de nuestro Señor. Y aquí hay todo un complot, un movimiento, le pagan a los soldados que estaban allí cuidando, a los guardas, para que digan, nos quedamos dormidos y mientras nos dormimos se robaron el cuerpo. Pero nosotros, más de 2000 años después, estamos seguros de que no existió tal fraude, de que verdaderamente Cristo Jesús ha resucitado y vive para siempre. Amén. ¿Por qué está tan interesado el maligno en que esto no sea verdad? O en que las multitudes piensen que no ocurrió, hermanos. ¿Por qué? Como dijera el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, nada tiene sentido entonces. Vana sería nuestra fe. Permítame leer ese verso para ustedes en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Escuche cómo lo dice. Y si Cristo no ha resucitado, estoy en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco nuestra fe. Es lo que Reina Valera 60 dice, es vana. Entonces, no tendría sentido porque el punto culminante, lo más glorioso de la buena nueva de salvación, es que aquel que vino a morir y prometió vencer a la muerte y resucitar al tercer día, lo cumplió. El enemigo fue avergonzado públicamente en la cruz. Y nuestro Señor es el vencedor. Y porque Él vive, nosotros también vivimos con Él. Amén. Entonces, un acontecimiento tan importante debe ser claramente conocido y comprendido por la iglesia, por aquellos verdaderos discípulos de Cristo Jesús. La pregunta que surge es si realmente conocemos, si realmente entendemos todo lo que la Biblia enseña sobre la resurrección. Espero que así sea. Y si no, espero que también esta enseñanza de hoy aporte en la comprensión de esta realidad de la vida de todos nosotros. Amén. Empezando por el hecho, hermanos, de que la resurrección, como dice el título que le puse a esta enseñanza, es en realidad un acontecimiento glorioso, pero que incluye diversas etapas. Yo titulé las 3 etapas de la resurrección. E incluso podría desglosarse en más etapas, pero yo voy a desarrollar mi argumento desde ese punto de partida. Las 3 etapas de la resurrección. ¿Habían pensado en eso alguna vez? Que la resurrección es un evento de una sola situación, de una sola manifestación, sino que la Biblia habla de diferentes etapas a partir de la resurrección. ¿Saben a qué etapas me refiero? Bueno, entonces eso es lo que vamos a estar abordando. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, nos da otra descripción de este acontecimiento glorioso, poderoso. Voy aquí a leerlo porque no quiero pasar por alto estos detalles tan maravillosos.
Otra vez dice este texto, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, aleluya, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cristo Jesús fue muy claro que tendría que sufrir la muerte, que tendría que pasar la muerte por nosotros. Él se somete al Padre y dice: que se haga tu voluntad, ¿recuerdan? Y cumple en obediencia hasta la muerte. Y lo que anunció previamente de que se levantaría al tercer día, lo cumple. Al principio los discípulos, sus cercanos, están sorprendidos. En inicio incluso les parece locura lo que estas mujeres cuentan. Pero Pedro dice: yo voy a ir a ver, tengo que asegurarme. Y posiblemente mientras va de camino yo me imagino Pedro diciendo: si es que él lo dijo, tiene que ser verdad, tiene que ser verdad. Y cuando llega esa piedra está removida, están solo los trapos allí, los lienzos, está la tumba vacía. ¿Y cómo vuelve Pedro? Maravillándose. Pedro se fue a casa maravillándose. Y Pedro, mis amados, tenía razón, fue algo maravilloso. La primera etapa a la cual quiero referirme de la resurrección es precisamente lo que vemos en estas descripciones. Para efectos de esta enseñanza yo le puse la etapa del evento incomparable. La etapa del evento incomparable. Nunca antes ocurrió eso. Nunca antes se vio semejante acontecimiento. El problema más grande que tiene el ser humano. Vea que incluso hasta nuestros días todavía circula la frase popular que dice: todo tiene solución menos ¿qué? Menos la muerte. Pues en Cristo Jesús, aleluya, hasta la muerte tiene solución. Y lo que para el hombre era imposible, maravillosamente, incomparablemente, se hace posible en la resurrección. Y este, hermanos, es un evento incomparable. Jesucristo nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador, es el único que era capaz de realizar semejante acontecimiento. Es más, Jesucristo es el único que ha resucitado venciendo a la muerte y que vive para siempre. Así lo describe Apocalipsis 1. Voy a leer los versos 17 y 18.
Porque en la visión que Juan está teniendo años después, en la revelación que Dios le da, se confirma ese evento incomparable. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y las llaves de la muerte, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El único que ha resucitado venciendo la muerte y que vive para siempre se llama Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Eso no tiene comparación. Es una propuesta única que hace el cristianismo. Los grandes líderes de las sectas, de las religiones, los grandes personajes de la humanidad mueren y se puede visitar sus tumbas. Pero la tumba del Maestro está vacía, porque Él ha resucitado, porque está sentado a la diestra del Padre, porque por los siglos de los siglos Él vive. Amén. Pero yo sé que tal vez alguno está pensando, ¿por qué el pastor dice que Jesús es el único que ha resucitado? Y entonces, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? ¿Por qué estoy yo aquí argumentando sobre un evento incomparable? Porque lo que Cristo Jesús hizo no tiene comparación. ¿Qué pasó con Lázaro, por ejemplo? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? El Señor Jesús, en una manifestación gloriosa de su poder, de su autoridad, en un anticipo visible de la grandeza de su señorío, hace que estas personas vuelvan a la vida. Pero a los años Lázaro vuelve a morir. A los años la hija de Jairo vuelve a morir. Porque fue una vuelta a la vida temporal. Algunos teólogos incluso usan el término restauraciones a la vida. Pero cuando pensamos en la resurrección de Cristo Jesús, es un evento incomparable. Porque Cristo Jesús resucita al tercer día, pero no crea que pasan unos cuantos años y muere de viejito otra vez, la muerte lo toma. No, nunca más la muerte tiene ninguna autoridad sobre él. Es lo que el apóstol Pablo escribe posteriormente diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque esos fueron milagros temporales, pero lo que Jesús hizo fue para siempre. Y al mismo tiempo, hermanos, se convierte ese acontecimiento incomparable en la esperanza de todos los que seguimos los pasos del Maestro. Un día la muerte no tendrá más poder sobre nosotros. Esa muerte que se introdujo en esta realidad producto del pecado no tendrá más poder sobre ti y sobre mí. Amén. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Cristo Jesús nos promete salvación, pero no temporal, vida, pero no momentánea, vida eterna. ¿Alaban al Señor por eso? Amén. Observemos 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice el versículo 10, 2 de Timoteo 1, 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Quitó la muerte y sacó a la luz, ¿qué cosa? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué buena noticia, hermanos.
Hasta la muerte tiene solución, entonces no es como dice el dicho popular. ¿Por qué? Por lo que Cristo manifestó en ese acontecimiento incomparable. Nuestro Salvador Jesucristo dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Otras versiones dicen la vida incorruptible. Esa es la vida que Cristo nos ofrece. Y esa es la esperanza viva que todos tenemos en Él. Amén. Amén. Es solo a partir de ese gran evento incomparable de la resurrección de Jesús que nos es posible a nosotros gozar de esa esperanza. Por eso es que tú y yo hoy podemos confiar en la obra de Cristo. Y si Él resucitó, es la prueba más grande de que resucitaremos también con el Señor. Filipenses capítulo 3. Dos versos muy conocidos, el 20 y el 21. Filipenses 3, 20 y 21. Un momento para que lo ubiquen. Y dice así esta poderosa palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al que resucitó. Si no hubiese resucitado, no hay nada más que esperar. No dice que en el mundo apague y vámonos. ¿Para qué hacer culto? ¿Para qué nosotros hacer expresión de nuestra fe? ¿Y para qué incluso seguir siendo discípulos del Señor si lo que dijo no pudo cumplirlo? No tendría sentido. Pero sabemos que podemos tener esta seguridad. Una ciudadanía en los cielos, de donde también le esperamos al Salvador Jesucristo. Dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, producto de la caída, producto del pecado, de toda esa trágica afectación, ¿verdad?, que vino sobre la humanidad. Todo eso, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, todo eso acabará. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Salvador, al cual esperamos, el que vive por siempre, transformará también, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea nuestro Señor. Por esa obra incomparable de Jesucristo, por esa obra poderosa de Jesús, sabemos que también nosotros algún día recibiremos cuerpos glorificados y viviremos para siempre con el Señor. Pero todo eso es posible a partir de ¿qué? De ese evento incomparable que es la resurrección del Señor Jesús. ¿Alaban su nombre? Pero aún hay más. Si esto es glorioso, si esto nos tomaría, hermanos, días de días seguir escudriñándolo y abordándolo, la buena noticia es que aún hay más. Porque eso es apenas una primera etapa, la etapa de ese evento incomparable de la resurrección de Jesús. Pero la Escritura también nos pone a mirar hacia adelante y nos recuerda que no todo termina con la resurrección de Cristo. Acabamos de leer aquí al final que hay una promesa de que también nuestros cuerpos serán glorificados. Ahora quiero referirme a la segunda etapa.
podemos identificarla con el nombre o el título de la primera resurrección. Esto está en Apocalipsis capítulo 20. Durante años, hermanos, la iglesia hasta lo ha cantado. Recuerdo que al menos mami, mi abuelita, que ya partió con el Señor, era una de sus canciones preferidas. Y ella tal vez estaba lavando trastos y ahí estaba toda contenta. Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré en la primera resurrección. ¿Lo escucharon alguna vez? Amén. Yo no me quedo, quiero ir. Y ella contenta cantando eso. La pregunta es, ¿tenemos claro a qué se refiere la escritura con la primera resurrección? Porque esta primera resurrección, yo aquí la menciono como una segunda etapa, porque es diferente a la resurrección de Cristo. Y ya vamos a ver por qué. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La iglesia verdadera. La iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor, del cual Él es la cabeza, dice, los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y agrega el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Lo que fue anunciado desde el inicio, lo que fue declarado por Dios y revelado para su pueblo, de que seríamos reyes y sacerdotes, se cumple así como su resurrección. Pero interesante que Apocalipsis entonces presenta una situación donde hay una primera resurrección y también una segunda resurrección que también él le llama la segunda muerte, y que nos está hablando de otro evento, de otro momento que no tiene que ver, ¿verdad? Que no se refiere puntualmente a ese evento incomparable de la resurrección de Jesús que nos describen los evangelios, sino que ahora es otra resurrección. ¿Y quiénes son los que participan en esa etapa? El verso 6 dice, los dichosos y santos. Bienaventurados es sinónimo de dichosos, los muy dichosos, los santos, los que recibieron la autoridad para juzgar, para reinar con Jesús. Esto mismo, hermanos, ya Jesús lo había confirmado. Cuando Jesús enseñó la parábola de los convidados a las bodas, se refirió a esta primera resurrección. ¿Dónde vemos esa confirmación? Lucas 14. Voy a leer solo 2 versículos, no voy a leer toda la parábola por cuestión de tiempo, pero es la parábola de los convidados a las bodas. Y al finalizar, cerrando esta parábola, en los versos 13 y 14, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, ¿dónde? En la resurrección de los justos. Los dichosos y santos son estos mismos justos
a los cuales Jesús dice que está haciendo referencia, que serán recompensados un día, ¿cuándo? En la primera resurrección. La etapa de la primera resurrección es la etapa que Jesús llamó la de los justos. También en el Evangelio de Juan la menciona con el nombre de la etapa de resurrección de vida. Juan 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28. Y 28 y 29. El contexto del pasaje es la autoridad del Hijo, ¿verdad? Pero dice esto tan importante: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo mismo que podemos encontrar profetizado en el libro de Daniel capítulo 12. Es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 20, donde nos habla de una futura resurrección para vida en unos y para condenación en otros. Así es que Jesús es muy claro, haciendo referencia a que no solamente Él resucitaría al tercer día, sino que más adelante habría una resurrección de los justos para gozo, para vida, y de los perversos para condenación. Entonces, mis amados, esta etapa que la Biblia llama primera resurrección, o resurrección de los justos, o resurrección de vida, debe ser la meta, debe ser el anhelo de todos nosotros como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. Levantarnos para vivir siempre con Jesús, recibiendo, hermanos, esos cuerpos glorificados. Salvo que estemos con vida cuando Cristo vuelva por su iglesia, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que vamos a recibir igual esos cuerpos glorificados, pero en el aire, sin ver antes la muerte. Gloria a Dios. No quiero saltarme este texto. Leámoslo. 1 Tesalonicenses 4. Porque todo esto es parte de esa bienaventuranza, de esa esperanza que tenemos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, verso 15, que nosotros que vivimos, porque el apóstol tenía la esperanza de que él iba a ser hallado con vida cuando Cristo volviera, ¿verdad? Entonces él dice, dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ojo que dice el 18, por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. No dice, por tanto, asústese, vivan conmigo, no. Aliéntese. Porque, hermanos, es dicha, es gozo, es bendición lo que vendrá. Porque la vida que ha operado en Cristo nos ha sido dada. La victoria sobre la muerte nos ha sido entregada por la autoridad del Hijo. Y la respuesta al dilema más grande de la humanidad
entonces encuentra solución a partir de ese evento incomparable de Cristo Jesús, que se verá confirmado en el futuro en la primera resurrección. Pero volvamos a Apocalipsis 20. Porque les decía que tanto Daniel como Apocalipsis han anunciado esto, de que habría una resurrección de los justos para bien, para vida, pero también habla de una resurrección de condenación. Y esa es la tercera etapa de resurrección a la que quiero referir. Una primera donde hay una resurrección incomparable a partir de la obra de Cristo Jesús, venciendo a la muerte, avergonzando al enemigo, triunfando, ¿verdad?, en la cruz, resucitando al tercer día, dándonos a nosotros esa esperanza de vida. Una llamada primera resurrección en la cual dice se van a levantar esos muertos y van a recibir un cuerpo nuevo, glorificado. Dicen los chiquillos, versión 2.0, para que todo es con actualizaciones. Ya ese cuerpo no va a tener dolor, ya no va a tener las afectaciones, ¿verdad?, naturales. Pero hermanos, hay una tercera etapa en la cual dice que va a haber una segunda resurrección. Pero aquí sí hay que poner el ojo, porque de aquí no hay nada bueno que se pueda mencionar. Vuelvo a leer Apocalipsis 20, versos 4 y 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, dice el verso 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces nos presenta Apocalipsis una segunda resurrección que va a ocurrir después de los 1000 años. Y nos da más detalles en el verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, los muertos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda resurrección, o también la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ya esto no tiene que ver con vida, sino con condenación. Ya esto no es dicha para los justos y santos. Esto es sufrimiento, esto es juicio. Y de eso nos está hablando aquí Apocalipsis. Ahí dice que va a haber otros muertos que no se van a levantar en la primera resurrección, sino hasta la segunda, después de que haya pasado los 1000 años. Y entonces dice que estos van a volver a vivir. Pero lo triste es que esa resurrección no va a ser para vida, sino para terror, para juicio, para castigo. La Biblia entonces la llama segunda resurrección o muerte segunda, y está directamente conectado a la condenación eterna. La segunda resurrección tiene en parte ¿quién?
los incrédulos, los rebeldes, los que le dieron la espalda al Señor, los que rechazaron el evangelio de salvación. Méteme por favor ahí, Juan 5:29. Ahora lo leímos, pero observémoslo nuevamente. Juan 5:29, por favor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo va a ocurrir esa resurrección de condenación? En la segunda, donde vendrá la segunda muerte. ¿Dónde? Esa llamada segunda resurrección, que va a ser después de esos 1000 años, donde ya la primera resurrección ocurrió y los elegidos con la autoridad para juzgar y reinar vivirán con Cristo esos 1000 años. Pero todavía dice, va a haber otros muertos que tendrán que esperarse, y cuando sean resucitados no será para vida, sino para condenación. Y según sus obras serán juzgados por su maldad, por darle la espalda a Cristo, y ahí vendrá, ¿verdad?, el juicio sobre ellos. Y entonces esa resurrección tiene que ver, como dice ahí, con condenación. Con esa segunda resurrección no queremos tener nada que ver, ¿verdad? Porque nada bueno saldrá de allí. Permítame leer un último texto y finalizar. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1. Ubíquelo por favor para que dé seguimiento a esa lectura tan importante. Segunda de Tesalonicenses 1, voy a empezar leyendo en el verso 6. Y hermanos, aquí hay un contenido muy rico escatológicamente hablando, es decir, que hace alusión a los eventos finales, ¿verdad? Pero hoy no es nuestro abordaje, con más calma en otros momentos lo hemos desarrollado y lo desarrollaremos también. Pero quiero hacer mención de este texto y hacer conexión con este tema de la resurrección. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de voluntad, de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Estamos agradecidos por la obra de Cristo? Nuestro Señor Jesús ha hecho posible que se detone toda esta realidad, todos estos eventos conectados a la resurrección.
a partir de ese evento incomparable de resurrección de Jesús, triunfando sobre la muerte al tercer día, nos dio a nosotros una esperanza de vida eterna y salvación. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Vivamos cada día con ese agradecimiento al Señor. Vivamos vidas consagradas a Él. Vivamos con la vida eterna y la resurrección como meta. Vivamos consagrados, siendo parte de ese remanente que Él en su palabra ha llamado los justos y los dichosos del Señor, para que Él siga cumpliendo en todos nosotros sus maravillosos planes, todo su propósito, como acabamos de leer aquí en Tesalonicenses. Y un día, ya sea que vuelva o que muramos antes, hermano, también podamos nosotros resucitar por su poder y recibir esos cuerpos glorificados. Y entonces nos levantemos y experimentemos toda esa maravilla, esa incomparable resurrección de vida que Cristo Jesús ha prometido otorgar a todos los que creen en Él. Y por favor, hermano, por favor, iglesia, por amor a Cristo, no callemos, no nos cansemos. No dejemos de compartir el evangelio de salvación. No nos cansemos de demostrar, incluso con nuestras obras, el amor que Dios tiene por esta humanidad, para que muchos más se añadan a los justos y dichosos y sean librados de esa terrible y trágica segunda resurrección y no experimenten esa segunda muerte. Amado Dios, gracias. Solamente podemos decirte gracias, porque de verdad que es incomparable tu obra de amor. Cuán gloriosos son tus planes y tus propósitos. Y qué maravilloso, qué bienaventurados, qué dichosos somos de formar parte de ellos. Gracias, amado Señor, porque tu victoria en la cruz es nuestra victoria. Porque tú vives, nosotros también viviremos. Gracias, porque nos has mostrado el camino. Gracias, Señor, porque hemos conocido la verdad. Y porque en ti tenemos acceso a todas esas promesas de bien, las cuales no cambiaríamos por nada. Señor, aún hay muchos que necesitan recibir lo que tú nos has entregado. Usa nuestra boca, usa nuestra vida. Queremos ser faros de tu luz, sal en esta tierra como nos llamaste, porque el tiempo cada vez se acorta y tu palabra sigue cumpliéndose. Un día, aquellos que mueren sin ti resucitarán para castigo y condenación. Pero aquellos que crean y vengan a ti, Señor, para salvación, resucitarán para vida y gozo. Y recibiremos una transformación de este cuerpo finito, mortal, limitado, afectado. Y recibiremos un cuerpo nuevo, glorioso, glorificado, semejante al tuyo, Señor. Y estaremos para siempre contigo. ¿Qué más podemos decirte sino gracias? Gracias, amado. Toda la gloria, toda la honra sea el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria al Señor.